Cada día es hermoso escuchar palabra de Dios. Por ello, el Ministerio Arca de Salvación presenta un mensaje para consolar y alertar su vida. Juan 3:16. Bendito sea Dios. Puedo leerlo porque sé que lo leerán en su mente, aunque no lo hayan buscado aún. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús por tu palabra. Tú eres grande y poderoso. Este es uno de los versos o el verso más maravilloso que hay y que encontramos en la palabra del Señor. Porque este verso es una Biblia en sí mismo. Gracias por él, Señor, y gracias por toda tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentar. Le voy a hacer una pregunta y usted no me la conteste. Es que para el ser humano mucho, o más bien todo, no es suficiente. Ese es el tema del mensaje. Es que para el ser humano mucho, o más bien todo, no es suficiente. No es suficiente. Nosotros no somos suficientes para nuestros padres, ni nuestros padres para nosotros. Siempre falta algo. No somos suficientes para nuestras esposas, ni nuestras esposas para nosotros. Es tanto así que usted puede salir, siempre que salga, llevar a su familia. Y si un día usted tiene que ir solo por alguna razón, puede ser que la esposa le dice, no, porque tú nunca sales conmigo. Puede ser que usted sea un hombre que le compra todo a su esposa, los zapatos, el vestido, todo. Y un día ella se antoja de un vestido especial y usted no se lo compra. Tú nunca me compras nada a mí. No somos suficientes. ¿Usted no ha oído esa frase? Tú nunca me compras nada a mí. El hijo, cuando lo mandamos a hacer una cosa, nunca lo hace como nosotros queríamos que la hiciera. No somos suficientes. Es que no somos suficientes. En el trabajo, para el jefe, nunca somos suficientes. Y lo que nos pagan a nosotros no es suficiente tampoco. O sea, es que no nos conformamos con nada, hermano. Nosotros los seres humanos no nos sabemos conformar. Y sin embargo, sabiendo el Señor eso, dijo, teniendo comida y abrigo, estad contentos con eso. Pero para nosotros no es suficiente. No es suficiente, hermano. Lamentablemente. Tampoco ellos para nosotros, o sea, no somos suficientes para los demás y nosotros tampoco para los demás. Es un asunto terrible. Nosotros los seres humanos somos difíciles de entender. En este mundo creado lo suficientemente bien para satisfacer todas nuestras necesidades, pero nosotros decimos que no es suficiente. Todo lo que nosotros podemos querer está hecho. Todo lo que podemos necesitar está hecho, pero no es suficiente. Bendito sea Dios. Que Dios nos haya creado no es suficiente. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Oiga bien, del polvo
de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Bendito sea Dios. Y el Salmo 103 dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Nos hizo para alabanza de su gloria, pero no fue suficiente. No fue suficiente. Efesios 1:12 dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Qué será lo que satisface al ser humano? ¿Qué será? Usted ve una persona que tiene todas las riquezas habidas por haber y usted no tiene nada y lo oye quejándose. Y el que tiene más o menos todo, el que no tiene nada, lo escucha quejándose. Y el que no tiene nada se queja porque quisiera tener lo que tiene el segundo y el primero, y cuando lo tiene se sigue quejando. Porque nada es suficiente para nosotros. ¿Por qué los seres humanos somos tan duros con nosotros mismos a veces? Bendito sea Dios, nada es suficiente. Mira, hermano, a una persona consiguió un trabajo ahora mismo, por ejemplo. No tenía nada. Y cuando le dicen que le van a pagar 10,000, dice: wow. 10,000 no es mucha cosa, porque nada es suficiente. Y cuando comienza a cobrar a los 2 meses, ¿y qué yo voy a hacer con él? El día más duro para mí es cuando cobro esos chelitos. Porque no sé qué voy a hacer con ellos. Y le aumentan 20 y no le dan. Y le ponen 30 y no le dan. Y le ponen 40 y no le alcanza. Es difícil, hermano. Nosotros somos difíciles de entender. Y sin embargo, Dios ha tenido que cargar esta prueba todo el tiempo con nosotros. Ayudándonos y ayudándonos. Y nosotros como quiera nos rebelamos. Bendito Dios. Es increíble, hermano. Qué ironía. Él nos creó para que lo adoremos, pero no fue suficiente. Nosotros creamos nuestros propios dioses para adorarlos. O sea, Dios hizo un muñeco, sopló aliento de vida sobre el muñeco para que el muñeco que ya tiene vida lo adore. Eso no fue suficiente. Nosotros entonces creamos muñecos, no pudimos darle vida y sin embargo lo adoramos. Que es una ironía, ¿verdad que sí? Y voy a leer los 2 versos que se leyeron al principio de este culto. Qué ironía, hermano. Habacuc 2:18 al 19. Nos hace Dios, nos da aliento de vida, simplemente para que lo adoremos. Nos da todo en el huerto, nos lo puso todo. Había que trabajar, claro. La gente dice que el trabajo fue como castigo. El trabajo no fue un castigo. A Adán le pusieron trabajo. En el tiempo de la inocencia, a Adán le pusieron trabajo. Tenía que limpiar, cuidar el huerto. El trabajo no es un castigo, el trabajo comenzó desde el principio. Usted tiene que cuidar lo que tiene. Entonces, si usted está en el huerto, no le costó nada, tiene que limpiarlo por lo menos. ¿Verdad que sí? Le puso nombre a todos los animales, a todas las plantas, el nombre que tienen hasta hoy. A todo, eso es trabajo. Eso es trabajo. Entonces dice: ¿de qué
le sirve la escultura que esculpe el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. No lo vemos aquí, ¿verdad que no? Porque no necesitamos verlo. Dios es espíritu, y los que lo adoran es necesario que lo adoren en espíritu. Amén. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Nos puso en el huerto, lo creó todo para nosotros, para que lo disfrutemos. Los peces que usted ve saltando en el mar, que hay algunos de ellos que si lo ven a usted lo muerden, fueron creados para que usted se lo coma. Todo. Pero como siempre le fallamos, no era suficiente. Puso todo en el huerto con una sola y sencilla restricción, una nada más. Allí había de todo para comer. Ese árbol no había que tocarlo, ni siquiera mirarlo, porque hay problemas con los ojos. Una sola restricción. Lo que no se podía tocar resultó lo más codiciable. Abrieron los ojos. Tantas cosas buenas que habían allí para comer. Sin embargo, lo más codiciable resultó lo que estaba prohibido, porque no era suficiente. Bendito sea el nombre del Señor. No fue suficiente la confusión que hubo en la construcción de la Torre de Babel. Los hombres siguieron pecando. Porque el problema es que el hombre, aunque Dios, y sepa que Dios, y que el castigo vino por Dios, no se arrepiente para con él, sino que se hace más duro. Se resiste. Y eso lo que provoca es más juicios para los seres humanos. No fue suficiente el poder desatado en el diluvio. No fue suficiente. Es que nosotros nunca quedamos satisfechos. Bendito sea Dios. No fue suficiente que sacara al pueblo de Egipto. Vieron las plagas, pero no fue suficiente. Siguieron quejándose. Y aún los egipcios que vieron las plagas tenían que arrepentirse. Porque no solo es culpable el pueblo de Israel por seguir dudando de Dios, también es culpable el pueblo de Egipto por ver el poder de Dios obrando en ellos, en contra de ellos, y no se arrepintieron. Bendito sea Dios. La vara que se convirtió en culebra. La plaga de sangre, eso lo vieron ellos, no fue suficiente. Las ranas, que hasta las ranas, los magos de Egipto pudieron hacer visualmente lo que hacía Moisés. Pero al llegar a los piojos, ya no pudieron más. Convertir en polvo, el polvo en piojo. Una de las cosas que los egipcios, ¿usted sabe por qué los egipcios usaban un paño? Porque se raspaban la cabeza para que no le cayese piojo. Porque ellos le temían a los piojos demasiado. Y para ellos el pueblo de Israel era un pueblo lleno de piojos.
pueblo piojoso porque tenían sus cabellos naturales. Ve. Bendito Dios. Entonces, también los piojos, las moscas, tampoco pudieron los magos. Plagas de la peste del ganado, úlceras sangrientas, granizos, langostas, las tinieblas, los primogénitos que murieron. Nada de esto tocó al pueblo de Israel, pero no fue suficiente. Tú ves que la lluvia está cayendo a 1 metro de ti y a ti no te está mojando. Y de ahí para allá es una lluvia torrencial. Y todavía tú no sabes que Dios es grande. No es suficiente. Es un acto de la naturaleza. Por ejemplo, el arcoíris lo puso Dios ahí. ¿Qué dicen los científicos? Que es la decomposición de la luz solar al pasar las gotas de agua por ella. Sin embargo, yo creo que el Señor lo puso allí. Cuando las gotas de agua atraviesan, la luz del sol atraviesa las gotas de agua, la luz descompone, las aguas como que descomponen la luz del sol y entonces se ve el arco iris. Y eso no más sucede a veces. No siempre sucede, sucede cuando Dios quiere que suceda. Bendito sea Dios. Eso es lo que hay que creer. Por eso es que en espíritu que hay que creerle al Señor, que hay que adorarle a Dios. Porque si no podemos hacer conclusiones, a buscar conclusiones a las cosas del Señor, nos va a ser difícil creer en Él. Muy difícil. ¿Usted lo cree o no lo cree? Depende de usted. Ahora bien, como por ahí hay una anécdota o algo que dicen que un ateo y un creyente discutían, y discutir no siempre es pelear. Discutían sobre la veracidad de Dios o la no veracidad del Dios, y la veracidad del infierno y la no veracidad del infierno, ¿verdad? Y el ateo decía que él no iba a perder su tiempo adorando un Dios que él sabía que no existía. Y que él no iba a perder nada con eso. Porque él sabía que no había Dios ni tampoco había infierno. Entonces el creyente le dice, supongamos que tú tienes la razón. Que no hay Dios y que no hay infierno. Y tú y yo morimos, nos va a pasar lo mismo. No hay Dios ni hay infierno, no hay problema, no hay ninguna condenación. Ahora bien, vamos a suponer que yo tengo la razón. Y que cuando tú mueras y yo muera, nos demos cuenta de que hay un cielo y un infierno. ¿Quién va a perder entonces? Yo me voy con lo que yo creí y tú ahora creerás, pero ya no hay tiempo. Y hoy, ahora mismo, vivo con Dios, vivo en paz, trato de hacer lo correcto. Yo no voy a perder nada con eso. Eso mejor son méritos para mí. Pero tú no crees en Dios, vive como quieras, haciendo todo lo que te da la gana, haciéndole daño a los demás porque no existe Dios. Y cuando te mueras vas a pagar la consecuencia. Bendito sea Dios. Yo prefiero creer en Dios. Yo prefiero creerle a Él. Bendito sea Dios. Entonces todo esto pasó. Vieron todo lo que sucedió en Egipto. Pero el pueblo siguió buscando otras cosas. Querían más. No eran conformes. No era suficiente. Bendito sea Dios. Luego salen de Egipto.
Llegan al mar y allí está este mar y estos egipcios detrás y no hay para dónde coger. Abre el mar, pasan los egipcios, pero no fue suficiente, porque momentos más tarde se estaban quejando porque no tenían agua para beber. Y yo creo que ver esa hazaña, hermanos, es para durar como 50 días sin beber agua. Eso estoy poniendo, por ejemplo, 50 días, esa maravilla, usted saboreando esa maravilla de haber cruzado el mar y ver los egipcios que se ahogaron todo ahí. ¿Cómo usted a las horas o a los pocos minutos me va a pedir agua a mí? No es suficiente, hermano. Para nosotros los seres humanos nada es suficiente. Bendito sea el Señor. Éxodo 14, 21 al 28. Ahora bien, también aquí hay algo que los científicos discuten. Y eso es un tema de discusión perpetuo. Nunca van a tener una conclusión. Ellos dicen que cierto tiempo un viento recio viene y es tan fuerte el viento que el mar prácticamente se seca y solo quedan unos centímetros de agua. Ese momento sucedió exactamente, precisamente cuando el pueblo de Israel iba a cruzar. Qué coincidencia, ¿eh? Eso es un milagro. Eso fue un milagro. Pero oiga esto. El pueblo de Israel aprovecha el momento preciso en el que el viento se lleva el agua. Pero entonces cuando van a pasar los egipcios, o vino el viento y trajo el agua de nuevo, o los egipcios se ahogaron en unos centímetros de agua. Increíble, ¿verdad? Eso es otro milagro. Que las aguas hayan vuelto y ahogado a todos los egipcios, o que se hayan ahogado en unos cuantos centímetros de agua, cualquiera de los dos es un milagro. Cualquiera de los dos. Bendito sea el Señor. Pero no es suficiente, hermano. No es suficiente. Y entonces leo. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros, su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde de la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó las ruedas de los carros y las trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Jehová derrotó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros, la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno solo, en unos cuantos centímetros de agua.
El asunto es que no es suficiente. Dios dice la verdad y los hombres la tornan en mentira. Buscamos toda clase de pretexto para no creer a la palabra del Señor. Sin embargo, lo que tenemos que ver, porque no podemos huir de eso, tenemos que creerlo, pero no creemos que es Dios. De todo modo, no creemos que es Él. Los alimentó en el desierto, les dio agua a beber de la peña, pero no fue suficiente. No fue suficiente. Éxodo 17, 5 al 7. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masat y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Han visto todo esto? Todo lo que Dios ha hecho. Llovía en Egipto y a ellos no le caía lluvia. No fue lluvia, pero le estoy poniendo, ¿verdad? Se morían allí todos los ganados de Egipto, pero a ellos no se le morían. El río se tiñó en sangre, pero los pozos de ellos no se tiñeron de sangre. Una cosa increíble, hermano. Porque está bien, ok, el río se tiñó en sangre, pero todo está tinto en sangre. Nosotros también estamos sufriendo la consecuencia. Pero no, a ustedes no lo va a tocar. Se mueren los primogénitos, menos los primogénitos de Israel. Se llena el pueblo de Egipto de moca, menos el pueblo de Israel. Pero piojos están pululando, que se llenan las casas de los egipcios de piojo, y la cabeza y la comida y todo, pero el pueblo de Dios no le cae piojo. Pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Porque no hay manera de satisfacer al ser humano. Lamentablemente. Bendito sea Dios. Y Éxodo 16, 11 al 13 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaré de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron las codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Pero escuchen Números 16, 11, 16 al 23. Números 11, 16 al 23. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus príncipes, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y lo pondré en ellos, y llevará contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirá: santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado al oído de Jehová. Bendito sea el Señor, a Él sea toda la gloria. Bendito sea Dios. Dele un aplauso al Señor. Déselo fuerte a Él. Diciendo: ¿quién nos dará a comer carne? Wow. Han visto todo lo que han visto. Ellos no creen que Dios le puede dar carne.
Hermano, hasta Moisés dudó. Y usted lo verá. ¿Quién nos dará a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día. Eso dice el Señor. Ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. Le voy a dar carne hasta que se sacien, hasta que se cansen. Bendito sea Dios. Hermano, es que no es suficiente para nosotros. Por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie en el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, eso le está diciendo Moisés a Dios, y tú dices, le daré carne y comerán un mes entero. O sea, Moisés está dudando del poder de Dios. Hombre que ha visto la mano de Dios obrar de una manera increíble, hermano. Es que no es suficiente. Bendito sea Dios. Y tú dices, le daré carne y comerán un mes entero. Hermano, para una cantidad de personas como era el pueblo de Israel, en el desierto, donde ni hay vaca, ni hay oveja, no hay nada, no hay ningún animal. Dios decir, le voy a dar carne hasta que se agiten. Eso es difícil de creer. Póngase en los pantalones de Moisés. Un hombre que mira para todos los lados y lo único que ve es arena. Y donde no ve arena, lo único que ve es el pueblo de Israel dudoso. O sea, para ayudar más su duda. Bendito sea Dios. Entonces, el 22 dice, se degollarán para ellos, dice Moisés, ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Era mucha gente, hermano. No era la iglesia Arca de Salvación, un buffet y todo el mundo sale satisfecho y algunos se llevan un platico para la casa. No, no, hermano. Era mucha gente. Mucha gente. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Eso es un reto fuerte, que Dios diga eso. ¿Se puede seguir dudando? Pero a nosotros no nos es suficiente. No. Números 11, 31 al 35. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y la dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro lado. Oiga eso. Imagínese usted que usted sale a caminar un día, caminando normal, y llega, ¿dónde podría llegar, Héctor? A Nagua. No llega. No, llega lejos. Todo eso es codornices. Y camina otro día de este lado y todo eso, un día de camino, es codornices. Pero no es suficiente. Oiga esto. Entonces Jehová iba por él. Entonces dijo Moisés, se degollarán para ellos ovejas. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente. ¿Qué hacían? Recogiendo codornices. Avariciosos.
¿Ustedes no creen que Dios le puede traer codornices mañana también? Y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. El que menos recogió tenía 10 montones de codornices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 montones de codornices. El que menos tomó. Es que no es suficiente, hermano. Y los codornices no solo estaban un día de camino de este lado y un día de camino de este lado. Tenían 2 codos de profundidad. 2 codos de profundidad. Un codo. 2 codos de profundidad. Una amontonada encima de la otra. Es increíble, hermano. Ahí se comió. Y eran vivas. No estaban muertas ni peladas. No, estaban vivas. Pero mansas porque Dios la mansó y el pueblo la pudo recoger. Denle un aplauso al Rey. Déselo fuerte a Él. A Él sea la gloria. Y recorrieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne en sus dientes antes de que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová el pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kirot Arbat, por cuanto allí sepultó al pueblo codicioso. El que menos tomó, o sea, Dios nada más llega hasta hoy. Yo voy a tomar todas las codornices que pueda, porque mañana no hay codornices. O sea, el Dios que trajo codornices hoy no va a poder traer codornices mañana. Codiciosos. Porque no es suficiente, hermano. No hay milagro que delante de nuestros ojos pueda satisfacernos. Ya mañana se nos olvida. Ustedes han visto videos de personas que supuestamente Dios lo ha llevado al infierno y también lo ha llevado al cielo y han visto todo allí. Y graban un CD para venderlo. ¿Usted cree que eso es posible, hermano? Ya los CD no, porque ya los CD no se venden. Pero andaban iglesia por iglesia con un paquete de CD pirata para venderlo de lo que Dios le hizo con ellos. Una persona que vaya al infierno, hermano, cuando sube aquí, mire, hermano, se le olvida que el dinero existe. Sabe que tiene que comer y que tiene que vestir, pero la avaricia se le va al piso. Tiene que irse el hermano. ¿O qué fue lo que dijo el hombre rico cuando estaba allá en el lugar de tormento? Solo un dedo mojado de Lázaro para que vaya a pasárselo nada más con eso él tenía. Oiga, con eso. Porque él sabía. Entonces Dios te lleva allí y tú sientes el calor de allí y tú vienes buscando chelito aquí arriba. Bendito sea el Señor. Los días que me faltan, hermano, óigame, es para anunciar, para que otros no vayan allí.
yo todavía no he ido. Yo creo que existe, pero yo no sé cómo es. Yo no puedo. Mi mente no alcanza a entender cómo puede ser el infierno. Pero si me llevan allí, hermano, ¿cómo puede ser posible que ando vendiendo memoritas por peso y yendo a las iglesias para que me den una ofrenda? Y si la ofrenda no es buena, me voy quejando. Siendo que estuve en el cielo. El apóstol Pablo dijo: cosas que ojo no vio ni ha venido al razonamiento humano son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Y no se atrevió a hablar de eso, no se atrevió porque nadie se lo iba a creer. Ahora la gente cree que sí, que se lo van a creer. ¿Cómo es? A ti te llevan o te pueden llevar, pero tú no me vas a explicar cómo es, porque es que yo no alcanzo a entenderlo. Eso es tan alto, tan profundo, que yo no lo puedo entender. Toda la gloria que hay allí, toda la maldad que hay aquí. Bendito sea Dios. Pablo era el hombre más expedito para hablar de esto y no se atrevió a hablar de esto. Bendito sea Dios. Pasaron el Jordán en seco, pero no fue suficiente. Y el Jordán estaba desbordado. Por eso los pueblos del otro lado nunca pensaron que el pueblo de Israel iba a pasar. ¿Cómo iban a pasar si el Jordán está desbordado? Porque en el tiempo de la siega el Jordán se desbordaba. Y en ese tiempo pasaron ellos por allí. Pero no fue suficiente, hermanos. No. Josué 3:11 al 17. Este mensaje no se termina hoy, porque falta lo más importante para demostrar que para el ser humano no es suficiente. La obra cumbre que Dios hizo por nosotros y no es suficiente. He aquí, dice Josué 3:11 al 17. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asiente en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. Porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. El río estaba desbordado. ¿Quién ha visto un río desbordado? Pero un río, no estoy hablando de una cañada, un río. Por ejemplo, como el río Sama, la Isabela. Eso es terrible, hermano. Troncos, el río Sama, porque yo vivo cerca del río Sama, de la desembocadura del río Sama, no tan cerca, pero más o menos. El río Sama quiebra, rompe y arranca palmas, selvas como de ese ancho, la arranca, la saca de raíz. Cuando el río Sama se desbordaba, ya no, porque la deforestación ha permeado nuestros ríos, ha acabado con ellos. Es una cosa increíble. Pero cuando el río Sama, cuando yo era más joven, que hace mucho rato, hace mucho tiempo ya, cuando yo era un muchacho, oiga bien, que el río Sama se desbordaba, para cruzar al pueblo
hay que cruzar el río porque lo que tiene es un puentecito de tubos. Eso es irónico. El río Sama, hermano, está atrapado con tubito como si fuera una alcantarilla, como alcantarilla por allá por mi casa. A estos campesinos vamos a hacer lo que sea, que ellos se conforman con cualquier cosa. Y cuando ese río se desborda, y se desbordaba anteriormente, eran semanas sin nadie poder cruzar ni de un lado ni del otro lado. Porque tengo en mi casa más cerca aún un río que se llama Manatubí, que también es grande, muy cerca de mi casa, casi a unos 500 metros de mi casa, que cuando se desborda es una cosa increíble. Pero usted puede esperarlo tranquilito ahí, que él baja rápido. Y pasa. Si sucedió que a la 12 usted llegó de los cacaos, de tumbar cacao, y el río está anegado de agua y está inundado, usted puede esperar hasta las 6 o las 7 que usted va a pasar. Pero no se quede esperando el río Sama. De una vez devuélvase y váyase y busque un hotelito para dormir por ahí, porque el río Sama no va a bajar ahora, cuando se desbordaba de esa manera. Entonces, el río Jordán estaba de vera a vera, como decimos nosotros en buen dominicano. De vera a vera. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado del Zaretán. Y las que descendían al mar del Áraba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Y todo Israel pasó el Jordán, hermano, en seco. En seco. Y usted sabe el ruido que fue cuando ese río hizo así, se recogió. Y cuando usted miraba para este lado no había nada, porque toda el agua Dios dejó que se vayan para el mar. Toda esa parte de para allá quedó seca. Se acabaron, llegaron al mar y ya no había río ahí. Pero no era suficiente. No. Entonces ahora le temen a los hombrecitos que hay de aquel lado. Han visto todo. ¿Y cómo Dios nos va a dar esta tierra ahora? Si esta gente son gigantes, si son más grandes que nosotros, están mejor armados que nosotros, saben más de guerra que nosotros. El único hombre que sabía de guerra en el campamento de Israel era Moisés. Los otros lo que sabían era poner ladrillo y hacer ladrillo. Eran constructores. Todas las edificaciones prácticamente de Egipto de ese tiempo lo hizo el pueblo de Israel. Y así el pueblo de Israel los menospreciaba. El pueblo de Egipto los menospreciaba. Así como muchos de nosotros, ¿verdad?, menospreciamos sin saber a los haitianos. Y la mayoría de nosotros vivimos en casa que la construyeron ellos. Eso no quiere decir que a este país entre todo el mundo sin estar debidamente identificado. Pero no es para nosotros ser tan despectivos, tener tanto despecho por personas que han hecho muchísimo en este país. La mayoría de los edificios que hay en este país son hechos por haitianos. ¿Sí o no? Hay un ingeniero detrás, hay un arquitecto detrás, pero lo que ponen los bloques, lo que empañetan, lo que dan terminación, lo que pintan, generalmente el edificio acabado son los haitianos. Entonces, no es culpa de ellos que ellos estén en este país sin papeles, es culpa de nuestros gobiernos. Nosotros igual tenemos que amarlo. ¿Cómo pasaron? A mí no me importa. No debieron pasar, eso está claro.
pero no es mi culpa, yo no lo dejé pasar. Entonces no tengo que odiarlos, no tengo que mirarlo mal, hermano. Y lamentablemente hay aún cristianos, oiga bien, cristianos que no quieren saber de los haitianos. Y nosotros estamos llamados a amar a todo el mundo por igual. Lamentable es así, hermano. Y ni hablar del pueblo de afuera. Si yo estuviese viviendo en una casa construida netamente por dominicanos, quizá todavía no me hubiese mudado. ¿Sabe? Probablemente todavía no me podría haber mudado. ¿Es más barata la mano de obra de ellos? No. Pero son más fáciles de conseguir. Para usted conseguir un grupo de dominicanos que le haga un edificio y que lo mantenga ahí, que no se quejen y que no den par de pedra a usted tiene que tener mucho cuidado, mucha paciencia. ¿Me entendió? Entonces, así mismo eran tratados los hebreos en el pueblo egipcio. Y una de las razones por las que no lo querían dejar ir era por eso. Porque en Egipto nadie se había preocupado por poner ladrillo. ¿Quién iba a construir en Egipto? ¿Quién iba a hacer los edificios si el pueblo de Israel se iba? ¿Dónde estaban los obreros? Bendito sea Dios, pero ni aún así para los egipcios era suficiente para reconocer que el pueblo de Israel merecía comer mejor. Merecían llevar una mejor vida. No merecían esos latigazos que le daban para que trabajen. O sea, si usted tiene una empresa, y le voy a dar este secreto. Si usted tiene una empresa y tiene empleado, trátelo de la mejor manera posible. Si su empresa es de comida, no le saque un platito de comida de lo que usted le dé la gana. Déjalo que coman lo que ellos quieran comer. ¿Sabe por qué? Porque es mejor que un empleado trabaje satisfecho y no con hambre. Y hay personas que son tan bárbaros que expenden comida y la comida que le dan a los empleados es la peor. Dígamelo a mí, que trabajé hotelería por muchos años y la comida a veces que nos daban a nosotros, y yo trabajaba a recepción, yo trabajaba a recepción y caja, que a veces tenemos un chinchín de privilegio más que la ama de llave, que los bartender, que los hostman, etcétera. Y le voy a decir esto, en Sancaster, que ya no existe, quizá por lo mal que trataron a sus empleados, a veces la comida, cuando usted la ponía la cuchara en la comida, la cuchara salía pegajosa de la comida tan vieja que le estaban dando a usted. Yo solo estoy diciendo eso, usted puede decir que lo vio textualmente. Yo llevaba jugo de chinola, que casi hubo un tiempo que no bebía jugo de chinola porque la aborrecí. Me pasó como el pueblo de Israel con las codornices, la aborrecí porque yo no comía la comida de allá. Que una vez me intoxiqué que tuve al irme. Y cuando llegué al hotel a trabajar, el mismo jefe mío me dijo: vete para tu casa porque tú te estás muriendo de una intoxicada que me di. Entonces, si usted tiene empleado, no lo trate mal, no lo maltrate, no le hable mal. Porque no hay cosa más que pueda causar más problemas en una empresa que un empleado disconforme. Bendito sea el nombre del Señor. No fue suficiente que les entregara una tierra habitada por personas más numerosas, de mayor estatura, hombres de guerra y bien armados. No fue suficiente.
Entonces, aquí voy a terminar por el día de hoy, pero como le dije, esto es largo. Bendito sea el Señor. Para los seres humanos, hermanos, lamentablemente, nada es suficiente. Usted puede llevar a una persona, vamos a poner un ejemplo, hay un familiar suyo que vive en el campo, que quiere estudiar en la universidad. Y esos padres de ese joven o de esa joven se acercan a usted y le piden que si no hay una esquinita por ahí donde lo ponga para que pueda estudiar, y ellos le van a enviar el dinero de la universidad, todo lo demás. Bien, usted lo acepta. Ahí tiene el muchacho estudiando en su casa. Pero usted no puede, ese muchacho a veces, ni mandarlo a fregar, hacer nada. Y hace lo que quiera o ella hace lo que quiera. Y si algún día usted le dice algo, vamos a decir que tiene ya 5 años estudiando en la universidad, casi está terminando su carrera, y usted le dice algo, ¿usted sabe por qué se va? Porque ahí siempre lo han tratado mal. Ahí no vuelvo yo. 5 años comiendo en la casa, cepillándose con la pasta que usted compra, bañándose con el jabón que usted compra, usándole a veces, de vez en cuando, hasta el desodorante. Pero usted es lo peor del mundo. Porque para nosotros los seres humanos nunca es suficiente. Nunca. Y yo estoy seguro que aquí hay personas que le han pasado cosas como estas. Usted tiene un amigo y cada vez que ese amigo va donde usted empeñado, usted lo desempeña. El día que usted le dice que no, el peor amigo que yo tengo es fulano de tal. Es que no hay suficiente. A nosotros nadie nos complace, hermano. Nunca, por más que hagan por nosotros, es suficiente. Pero eso pasa con nosotros también. Pasa también con nosotros. Lamentablemente, hermano, debemos nosotros como cristianos buscar una mejor forma de ver las cosas y sentirnos satisfechos con tantas cosas hermosas que Dios ha hecho con nosotros y con lo más grande que nos ha dado, que es la salvación de nuestras almas. Un aplauso al Rey. Bendito sea Dios. Ese aplauso es de un pueblo satisfecho. Pero no es suficiente. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y a su nombre. El Ministerio Arca de Salvación presentó el mensaje de la Palabra de Dios. Esperamos que la exhortación de este día haya sido de bendición a su vida. Si desea obtener este u otro sermón, comuníquese con nosotros al 809-261-3706 o visite nuestra página web www.ministerioarcadesalvacion.org. Dios les bendiga.